Muy buenas tardes a todas y a todos los que hoy se están conectando y nos van a acompañar en la charla dictada por el director del Magíster en Análisis Económico, el profesor Javier Núñez. A modo y en representación del área, que es la unidad de educación continua, u Economía, del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, les damos la bienvenida. Mi nombre es Ghislaine Tisné, yo soy la directora ejecutiva de U Economía y a continuación el profesor Javier Núñez nos va a hacer una introducción a lo que es el Magíster de Análisis Económico que imparte la unidad de posgrado de nuestra Facultad de Economía y Negocios. Y dentro de este magíster se componen diplomas, que son cursos, parte de este magíster. Y esa es la integración entonces que tenemos desde nuestra unidad. Luego comparten, por supuesto, todo el proceso formativo junto con posgrado los alumnos que integran estos programas. El profesor Javier Núñez es economista de la Universidad de Chile, es doctor de la Universidad de Oxford, tiene vasta experiencia en microeconomía aplicada, movilidad social, desigualdad de oportunidades, entre otros temas. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Ha sido también director del Departamento de Economía en los años 2006-2008, director de Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Chile en los años 2010 y 2011. Y sus áreas de investigación incluyen teoría de juegos aplicada, movilidad social y desigualdad de oportunidades, como les mencionaba. También ha sido consultor en organismos internacionales e instituciones públicas chilenas, como también profesor visitante en la Universidad de Cambridge en el 2009, la Universidad de California en San Diego en el 2012. Y actualmente es integrante también del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Y como bien les decíamos, entonces el director del Magíster de Análisis Económico y también el director entonces de los diplomas que impartimos desde nuestra unidad. Así que le damos la cordial bienvenida también al profesor y pueda entonces él comenzar su presentación. Muy bien, muchas gracias Ghislaine por la presentación, la introducción. Y bueno, a todos los participantes que nos acompañan hoy día y que tienen interés en los diplomas que mencionaba Ghislaine sobre diplomas conducentes al magíster en análisis económico. Em, lo que vamos a hacer ahora, entonces voy a compartir pantalla para mostrarles un poco lo que es este magíster en análisis económico y los diplomas que pueden tomarse de este magíster y que son conducentes a este magíster. Pero lo importante acá para todos quienes nos acompañan hoy es que hagan las preguntas que ustedes tengan sobre lo que se va a presentar, porque el propósito de el propósito de esta charla, ¿no es cierto?, es que ustedes tengan toda la información relevante y que necesitan para tomar una decisión tan importante como la que están tomando de si estudian, no estudian, y si estudian, qué estudian, y si este es el programa que es idóneo para esos objetivos, o tal vez alguno de los otros programas en el área de economía de la facultad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo importante es que ustedes se vayan con la información relevante, con sus preguntas resueltas, ¿no es cierto? Y para que puedan tomar esa decisión. Y ahí lo importante, lo pueden hacer de varias maneras. Lo que recomendamos es que pueden pedir la mano en el chat o pueden directamente hacer la pregunta en el chat y nosotros vamos a estar, no sé, permanentemente revisando el chat y dándole respuesta entonces a sus preguntas y a sus comentarios. ¿Ya? Así que es importante que ustedes hagan sus preguntas. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Estamos corrido de página. ¿Se ve bien ahí, no? Sí, perfecto. Todo bien. Bueno, entonces acá yo voy a ir subrayando algunas cosas, ¿no es cierto?, para enfatizar y para que quede más claro.
Pero lo importante acá entonces es que este es un magíster de la FEN, ¿ya? Y este magíster tiene diplomas conducentes a este magíster, ¿ya? Entonces, hay dos niveles aquí de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de magíster, que es un grado académico, ¿no es cierto?, de posgrado, y vamos a hablar de diplomas, que no son grados académicos, pero sí es un reconocimiento, ¿no es cierto?, de estudios de postítulo, es decir, posteriores a la licenciatura, y eso tiene un diploma, por supuesto, de reconocimiento. Y en este caso, entonces, estos diplomas son conducentes a el magíster en economía. ¿Qué significa que sean conducentes? Significa que si ustedes, luego de estos cursos que ustedes hicieron, con lo cual obtuvieron su diploma en análisis económico, si el día de mañana usted dice, oye, me sentí súper cómodo estudiando, quiero seguir estudiando al magíster, qué sé yo, ustedes eh, van directamente al magíster y todo lo que ya hayan cursado en los diplomas se les convalida directamente como parte de este magíster, ¿ya? De manera automática. Por supuesto que hay que pagar un adicional, que es el remanente entre lo que ya pagaron por el diploma y el valor del magíster. Eso, por supuesto, hay que pagarlo, pero todo lo que es la carga académica ya realizada se les reconoce de manera automática. Así que eso es lo que significa en definitiva que sea un diploma conducente, ¿ya? Ahora, otra cosa importante que voy a explicar también en más detalle es que al ser un diploma conducente, estos diplomas esencialmente son concentraciones de ramos del magíster que se pueden tomar, en particular dos o tres, dependiendo de cuál sea el diploma que están tomando, que son ramos del magíster. Por lo tanto, en el aula o en la sala de clase se van a mezclar dos perfiles de estudiantes, aquellos que están haciendo el magíster propiamente tal y aquellos que están haciendo un diploma en análisis económico, pero que es un mismo ramo del magíster. Y eso es importante anticiparlo, ¿no es cierto? Porque eso define lo que son las exigencias del programa y lo que son las exigencias también de admisión a los diplomas, porque son requisitos, ¿cierto?, de ingreso y perfil de ingreso al propio magíster, ¿ya? Así que ese es el primer punto que hay que tener claro, digamos, para entender todo lo que viene a continuación. Creo que hay una pregunta. No, todavía no hay pregunta. Bien, entonces con esa introducción déjenme partir de lo más general a lo más específico. ¿Por qué hacer un posgrado o un magíster en FEN en particular? Bueno, hay un montón de razones que no voy a detallar, pero tiene que ver con la excelencia académica de nuestra facultad y el cuerpo de profesores, y eso está ampliamente reconocido y en cualquier ranking, ¿no es cierto? Eso se destaca. Otra cosa que es una fortaleza muy importante de nuestra facultad en general son los vínculos internacionales que tiene. Y eso implica movilidad de profesores para allá, para acá, movilidad de estudiantes en pregrado, en posgrado, que van y vienen de distintos países del mundo. Esto se ve reflejado, de hecho, en este propio programa, porque el magíster en economía, el cual están estos diplomas, ¿no es cierto?, tiene una opción de doble grado, un convenio de doble grado con la Universidad de Groningen de Holanda, que es una muy buena universidad europea, y todos los años entonces recibimos estudiantes de Holanda y también van estudiantes nuestros a hacer el doble grado a Holanda también, a esta excelente universidad de Groningen. Así que muy fuerte en los vínculos internacionales. La comunidad de egresados que tenemos en FE, ¿no es cierto?, que ya después casi 90 años de existencia y toda la cantidad de egresados de todos los programas de pregrado, posgrado, es una comunidad gigante y muy destacada profesionalmente, y al estudiar en FEN son parte de esta comunidad amplia y esta red de contacto, etcétera. Después hay un montón de otros beneficios que no voy a detallar que tienen que ver con a los que uno puede acceder por medio de hacer un posgrado en postítulo en FEN, que están detallados aquí, un montón, una oferta temática y de infraestructura, de deporte, etcétera, muy importante. Y reconocimientos internacionales, nuestros grados son no solamente reconocidos en Chile, sino que hemos visto cómo nuestros egresados han podido insertarse laboralmente en otros ámbitos mucho más allá de Chile y con mucho éxito. Y eso con justamente este reconocimiento internacional. Aquí hay otros elementos, pero que van en la misma idea de lo internacional, ¿no es cierto?
Hay una semana internacional que ustedes pueden tomar donde vienen profesores todos los años a impartir temas de frontera en el resto del mundo, de mucho calibre, ¿no es cierto? Em, Mucha fortaleza en inglés y hay un programa de inglés que ustedes también se pueden acoger por medio de ser estudiantes de la universidad y convenios extranjeros, como de hecho vamos a ver en este propio programa más adelante. Em, Nuestro magíster en análisis económico ha sido acreditado con una muy buena cantidad de años, de manera relativamente reciente, ¿no es cierto? Y está en, eh, nuestro magíster y los magísteres los programas en economía en general de la facultad están muy bien evaluados en cualquier ranking. Ustedes toman cualquier área, cualquier ranking en el ámbito de la economía, de los negocios, y lo que ustedes van a encontrar sistemáticamente en una amplia gama de rankings que permiten separar, ¿no es cierto?, a nivel de áreas, de disciplinas, y enfocarse en economía y negocios. Ustedes van a ver que la Universidad de Chile está sistemáticamente destacada entre las mejores de América Latina, ¿ya? Eso tiene que ver, por supuesto, con nuestro cuerpo de profesores, con las contribuciones intelectuales que hacen los profesores, profesoras de la facultad, la calidad de nuestros alumnos, etcétera. Bien, y de nuestra infraestructura también, por supuesto. Eh, la facultad como un todo está acreditada internacionalmente también por la AACSB, que es una acreditadora internacional muy reconocida y muy selecta, ¿no es cierto? Y son relativamente pocas las escuelas de economía y negocios em, que logran esta acreditación. Y esta acreditación tiene dos cosas importantes, ¿no es cierto? Uno es que habla de nuestra calidad, de nuestros programas, del cuerpo de profesores, de los estudiantes, de nuestros procedimientos internos, etcétera. Y lo segundo es que esto nos obliga, ¿no es cierto?, a estar permanentemente revisando y mejorando todo lo que son nuestros procedimientos, nuestros objetivos de enseñanza, aprendizaje, etcétera, ¿ya? Así que es un excelente instancia, ¿no es cierto?, para ir mejorando la calidad de nuestros programas cada vez más. Bien, entonces, el magíster en análisis económico como tal, de la cual están estos diplomas en análisis económico que voy a explicar más adelante, está básicamente dirigido a profesionales, analistas e investigadores que se desempeñan en distintos ámbitos como empresas privadas o públicas, ministerios, instituciones públicas en general, por ejemplo, Banco Central, Tribunal de la Libre Competencia, Fiscalía Nacional Económica, Corfo, por mencionar alguna, el Instituto Nacional de Estadística, solo para tener algunas ideas. Organismos internacionales, por ejemplo, Flaxo, CEPAL, ¿no es cierto? El Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo, Fondo Monetario, por ejemplo, muchas de las cuales tienen sedes en Chile, por ejemplo, la CEPAL y el PNUD también, pero también organismos internacionales con sede afuera, y buena parte de nuestros egresados del magíster efectivamente están trabajando, por ejemplo, en Washington, o en el Banco Mundial, o en el Fondo Monetario, o en el BID, entre otras, digamos, ¿ya? ONGs, organismos no gubernamentales que tengan que realizar análisis económico dentro de su quehacer, por ejemplo, Centros de Estudios Públicos, entre otros, ¿no es cierto? El CIEPLAN, por mencionar algunos. Universidades, buena parte de las personas que toman nuestro magíster son docentes en formación, ¿no es cierto?, que están desempeñándose en otras universidades y que necesitan un grado académico de maestría para proyectarse como docente, como investigador en su universidad. Consultoras en el ámbito económico en particular también. Unidades de estudio de sector privado, por ejemplo, de gerencias de estudio de bancos grandes, etcétera, o de empresas grandes también. Empresas privadas, por supuesto, análisis financiero, análisis económico. Por lo tanto, es una amplia gama de posibilidades bueno, de perfiles de quienes nos buscan, ¿no es cierto?, para nuestro magíster y también de salida laboral, ¿no es cierto? Por supuesto que eso no implica que todos los que pueden tomar este magíster tengan que ser o ingenieros comerciales o economistas, sino que justamente la idea de un magíster es que pueden venir también personas que vengan de otras áreas, por ejemplo, la ingeniería civil, la ingeniería industrial, algunas ciencias sociales, etcétera, ¿no es cierto? Y que tengan interés de profundizar en economía.
Bueno, eso en términos de perfil y por lo tanto los diplomas conducentes también tienen que cumplir con un perfil similar a este porque, como les mencionaba previamente, se trata de los mismos ramos con un estándar similar y contenidos similares, ¿no es cierto? Em, y bueno, déjenme correr esto un poquito. Y bueno, ya les mencionaba en términos cuál es el objetivo del programa, ¿no es cierto? Preparar profesionales con conocimientos y capacidades para desenvolverse a un nivel avanzado investigación aplicada en la política económica, en la consultoría económica, etcétera. Y también en docencia, ¿ya? Todo esto referido, por supuesto, al magíster, pero el diploma también va a tener una salida similar porque se trata, como les digo, de los mismos ramos, de una formación similar en ese sentido. En términos de foco del programa, hay un foco importante en los países emergentes, ¿no es cierto? Como en nuestro propio país y otros estudiantes que vienen también a nuestra facultad, que son de América Latina, justamente por la reputación que la universidad tiene la región, ¿no es cierto? Que en términos temáticos hay un foco importante en lo que son los países emergentes, ¿ya? Y en términos ya más finos, temáticos, básicamente el programa cubre todas las principales áreas de la formación en la economía. La microeconomía, la macroeconomía, la econometría, la regulación económica, métodos de evaluación de políticas públicas, finanzas internacionales, economía de sectores sociales, pensiones, salud, educación, vivienda, etcétera, economía laboral, economía del medio ambiente y los recursos naturales, innovación y emprendimiento, etcétera. Entonces, la cantidad de temas que se tocan en el programa en los ramos obligatorios, pero también en los electivos, es bastante extensa, ¿ya? Y lo que nos permite cubrir tantos temas justamente la fortaleza del cuerpo de profesores que vamos a explicar ahora luego. Otra cosa importante que ya les mencionaba es que el Magíster de Análisis Económico tiene una opción de doble grado con la Universidad de Groningen de Holanda, que, como les decía, es eh, una muy buena universidad europea, ¿no es cierto?, de Holanda. Está sistemáticamente entre las mejores universidades europeas. Es una universidad tradicional holandesa, cumplió más de 400 años hace poco, así que es algo así como la Oxford o la Cambridge de Holanda, por así decirlo. Em, y lo que tenemos entonces con ellos es un convenio de doble grado, de manera tal de que estudiantes nuestros del Magíster de Análisis Económico que hagan todo un primer año acá con nosotros en la FEN, ¿no es cierto? Hacen su tercer semestre, su último semestre allá en Groningen, haciendo la tesis allá con un supervisor chileno y uno de Holanda y algunos ramos más, y con eso obtienen el doble grado, es decir, magíster en análisis económico de FEN y también el magíster en economía de Holanda. Y ustedes pueden imaginarse todo lo importante que puede ser tener un grado internacional como este de Groningen, ¿no es cierto?, para potenciar sus carreras profesionales, sus carreras académicas y laborales, ¿ah? Y eso lo hemos visto justamente con nuestros egresados. Entonces, si alguien toma, para hacer la cadena completa, si alguien toma un diploma del magíster, conducente al magíster en análisis económico, y después quiere seguir al magíster propiamente tal, y después quiere seguir al doble grado con Groningen, ese circuito es perfectamente posible y algunos de hecho así lo han hecho. Bien, no sé si hay preguntas hasta ahora, dudas que tengan, recuerden, las pueden hacer en el chat o incluso pedir la palabra y hacerlas a viva voz. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Seguimos entonces. Em, entonces, en términos de perfil de ingreso, ¿no es cierto? Como les mencionaba, justamente como es un magíster en economía que requiere algún tipo de formación previa en economía, ¿no es cierto? El perfil idóneo, por así decirlo, son personas que vengan de la ingeniería comercial. Algunas de las menciones no necesariamente economía, sino que pueden, por ejemplo, venir también de la administración de empresas, ¿no es cierto? De la ingeniería civil, la ingeniería industrial, ingeniería en control, información y control de gestión, por ejemplo, son buena parte de nuestros postulantes vienen efectivamente de ahí. También de otras áreas que tienen formación en economía, por ejemplo, economía agraria, agronomía, tienen buena formación, dependiendo de la universidad, sociología también
dependiendo, tienen buena formación. Entonces, el tema acá es que el ideal es que vengan personas que ya tengan algún tipo de formación económica y algún tipo de formación en métodos cuantitativos, en estadística, matemática, al menos a nivel básico, intermedio, ¿no es cierto? Para poder tener, ¿no es cierto?, buen avance en el programa. Ahora, quienes no tengan esa formación de entrada hoy por hoy, pero que sí sean promisorios y tengan un currículum interesante, lo que nosotros hacemos es ofrecer cursos de nivelación gratuitos en el pregrado de FEN, dependiendo de lo que necesite esa persona. Entonces, si esa persona necesita nivelación en econometría, en estadística, entonces puede tomar justamente un ramo en esa área. Hay otros que a lo mejor necesitan un refresco de formación en economía, entonces pueden tomar economía aplicada del pregrado, etcétera. Y eso es completamente gratuito para los que tengan intenciones serias de meterse al programa del magíster o a alguno de sus diplomas, ¿no es cierto? Y esta charla es muy oportuna porque como el programa parte en la mitad de cada año, en julio, agosto, es cuando comienza el magíster como tal, ¿no es cierto? Entonces, estamos a tiempo para los que tengan interés de tener nivelación gratuita en pregrado, lo pueden hacer en el semestre de verano, que comienza ahora en diciembre próximo, diciembre y enero, tomando un ramo, por ejemplo, ahí, y alternativamente tomar el ramo que se les recomiende o algún otro en el semestre de otoño 2022, que va de marzo hasta junio, ¿ya? Así que esta charla es súper oportuna para el que necesite esa nivelación, está justo a tiempo para poder comenzar si quiere ahora en el semestre de verano que comienza en diciembre. Eso es gratuito. Bien, cuerpo de profesores y tiene que ver con la fortaleza de nuestros rankings y las contribuciones intelectuales, los papers y el impacto en el debate público, etcétera. Muy importante, y estos son los profesores, ¿no es cierto?, del programa. Ustedes pueden reconocer ahí caras y nombres que han sido muy influyentes. Y estos son, por supuesto, también los profesores de los diplomas, porque son los mismos ramos, ¿no es cierto? Y ustedes pueden, la otra slide que está ahí, y lo que nosotros hacemos en este programa eh, em, es que los profesores que enseñan en este programa son todos profesores asociados o titulares de FEN, que por lo tanto tienen una doble, hay algunas excepciones de personas que vienen del mundo privado, pero eso es por diseño, es a propósito justamente para que aporten esa perspectiva, ¿no es cierto? Pero lo que buscamos entonces son profesores titulares o asociados de FEN, que son las dos más altas jerarquías académicas de la universidad, y por lo tanto tienen fortaleza académica en investigación, etcétera, pero también tienen conocimiento y experiencia en temas de gestión económica, temas de políticas públicas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, como este es un programa que es aplicado porque es de análisis económico, no es pura teoría económica, sino que también es aplicación de casos y análisis económico en la práctica. Queremos que sean personas que tengan también experiencia práctica en el mundo público, en el mundo privado, etcétera. Y por eso es que apuntamos a estos profesores que tienen una trayectoria importante en ambas dimensiones, en economía aplicada, ¿no es cierto? Pero también en investigación académica más pura. Así que es un muy buen cuerpo de profesores, hay varios exdecanos, el decano actual, entre otros, ¿no es cierto? Bien. Em, ¿Cómo funcionan los programas? El magíster, seguimos con el magíster porque, como les digo, son los mismos ramos, al final los que hagan diplomas son ramos del magíster. El magíster es un magíster relativamente corto que solamente dura un año y medio, eso es bastante corto en relación a otros magísteres de la plaza, por así decirlo. Y em, hay un primer semestre con un ramo de micro, un ramo de macro y un ramo de econometría, siempre aplicados, por supuesto, que se toman con un electivo. Segundo semestre, este es el formato full time el que estamos hablando ahora, o sea, los que quieran, porque hay dos formatos, el full time y el fin de semana. Ahora estamos explicando el full time. Segundo semestre, un ramo del área de micro, que es regulación y competencia en mercados imperfectos. Un ramo del área de macro, que es ese que está ahí, ¿no es cierto?, de crecimiento económico, integración, desarrollo y tecnologías, y un ramo de econometría aplicada, 2, que se toma con un segundo electivo. Acá los electivos se llaman profundización y amplitud.
Y finalmente, el tercer semestre es esencialmente es un proyecto de investigación que hay que desarrollar con la guía de un supervisor, ¿no es cierto? Y en el contexto de un seminario de investigación donde se les va dando acompañamiento y seguimiento para que aprendan a hacer investigación aplicada en economía y desarrollar un proyecto de tesis que finalmente tienen que defenderlo hacia el final de ese semestre. Así que si no hay contratiempos, esto es algo que se puede lograr en 3 semestres. Em, Sobre los electivos que se pueden tomar en este programa, nosotros tenemos electivos que son propios del programa, pero también pueden tomar electivos de otros programas del área de economía y finanzas de la facultad. Entonces, la gracia que eso tiene es que se amplía la oferta de electivos, pero también conocen estudiantes de otros programas, de otras áreas de economía y eso es muy enriquecedor también, ¿no es cierto? Eso es entonces cuando se toma el programa en formato full time, con una lógica semestral. Si usted, ah, ahí, ustedes quieren el formato, perdón, fin de semana, el formato de fin de semana, como pueden ver acá, se compone de bimestres, que son básicamente de 2 meses y medio cada uno, aproximadamente, donde en cada bimestre ustedes van a estar viendo solamente 2 ramos. Entonces, en el primer bimestre, septiembre-noviembre, van a estar en paralelo con micro aplicada y macro abierta. En el bimestre siguiente hacen econometría 1 con regulación y competencia, y así sucesivamente. Entonces, son los mismos ramos, pero que se disponen de una manera distinta con un formato de bimestres. Hay también un módulo de nivelación en estadística, matemática, micro y macro, que es distinta de la nivelación de pregrado, para que no se confundan. Estas son nivelación para los que ya son admitidos finalmente al programa, muchos de los cuales vienen de la nivelación de pregrado, pero es una nivelación adicional y que son cursos bastante cortitos, digamos, eh, en estas áreas. Bien, y en términos de horario y de formato, entonces, en el formato weekend lo que ocurre es que nosotros hacemos un calendario donde eh, eh, el ideal que buscamos es que haya 2 a 3 fines de semana al mes que tengan clases. ¿Por qué digo 2 y 3 y no quincenalmente? Bueno, porque eso a veces va a depender de cómo caen los feriados y de repente, si uno lo quiere hacer quincenal, pasa mucho tiempo entre una clase y otra. Entonces, en algunos casos son fines de semana consecutivos, pero la idea nuestra es que sea idealmente quincenal, y en cada fin de semana, entonces, hay clases viernes en la tarde para hacerlo compatible con trabajo y sábado en la mañana hasta la hora de almuerzo para hacerlo compatible con familia. Por supuesto que hay que seguir trabajando en los días de semana en las noches y los domingos, hacer papers, guías y grupos de estudio, etcétera. Pero en términos de clase, ¿no es cierto? Las clases serían viernes en la tarde y sábados en la mañana, eh, quincenalmente o 3 veces al mes, por así decirlo, cuando a veces son más de 2 clases en el mes. Entonces, la idea es que haya fines de semana libres, sin clases. Y los ramos ahí se van alternando entre un fin de semana abierta. Por ejemplo, macro abierta toca un viernes, después toca un sábado, después toca un viernes, después toca un sábado, después toca un viernes, etcétera. Y micro, en este ejemplo, micro toca un sábado, después un viernes, un sábado, un viernes, y así sucesivamente hasta llegar finalmente a los exámenes de cada curso. Y esa sería la forma en que funciona un bimestre en particular en términos de horario y de formato, ¿no es cierto? Debido a la pandemia, nosotros estamos trabajando en modalidad de clases híbridas que se pueden tomar presencialmente, como vemos aquí, con distancia social, con aforos, con alcohol gel, con ventilación, etcétera, y con muy buena infraestructura, de manera tal de que el profesor, en este caso el vicedecano de la facultad, que está en esta foto, tiene alumnos presenciales y también tiene alumnos que están accediendo desde sus casas o de sus trabajos a la misma clase. La clase queda grabada y todo el material queda disponible también. Y nosotros estamos en una lógica de que las personas, los estudiantes, según sus circunstancias, ¿no es cierto?, vayan escogiendo su formato, si presencial o virtual o mixto. Bien.
Entonces, hablemos finalmente de los diplomas, que es el plato de fondo, ¿no es cierto?, de esta charla, la verdad. Eh, Estos diplomas en análisis económico son ramos del magíster en análisis económico que se toman en ciertas dosis, ¿no es cierto? Dos o tres, como voy a explicar, y con esa concentración de dos o tres ramos del magíster, por supuesto que no se les da el magíster completo, pero se les da el diploma en análisis económico. Y son diplomas conducentes porque si el día de mañana ustedes quieren seguir estudiando el magíster, se les reconoce automáticamente todo lo que ya hayan cursado, ¿ya? Em, entonces, en el formato en ambos formatos full time y weekend, ¿no es cierto? El diploma en análisis microeconómico son dos cursos del magíster en análisis económico, donde uno tiene que ser de la línea micro y eso más otro curso, cualquier otro curso del programa. Y los obligatorios del área micro del cual hay que tomar el ramo del área, ¿no es cierto? Son los que están ahí. em, Microeconomía aplicada y regulación y competencia en mercado imperfecto. O sea, pueden ser estos dos o alguno de estos dos más algún otro curso del programa. Y con eso ustedes obtienen el diploma en análisis económico. El diploma en análisis macroeconómico, que también son dos cursos, eligen o ambos ramos del área macro, ¿no es cierto?, del magíster, o cualquiera de estos dos más algún otro curso, y lo mismo ocurre con el diploma en análisis econométrico. Pueden tomar los dos ramos de la línea econométrica o alguno de esos dos más algún otro curso, ¿no es cierto? Y con eso entonces ustedes obtienen algunos de esos diplomas. Y el análisis económico, el diploma en análisis económico, que es otro título, ¿no es cierto? Tiene otro nombre, son tres cursos. Y ahí lo que tienen que hacerse es al menos un curso obligatorio de alguna de estas líneas de acá, al menos, o sea, pueden ser todas o algunas, más dos cursos del programa. Pero acá la diferencia es que son tres cursos en vez de dos, porque ya estamos hablando de análisis económico en general, así que tienen que tener una formación un poquitito más amplia y el sentido que tiene que sean tres. ¿Mm? Y los ramos electivos, por supuesto, son los que ya mencioné previamente en la, ¿cómo se llama? Previamente, ¿no es cierto? En la malla, cuando hablamos de la malla. Bueno, y acá entonces, dependiendo de los magísteres, esos son los aranceles, dependiendo de si lo toman en formato full time o lo toman en formato weekend. Formato weekend tiene un costo un poco mayor y eso tiene que ver con que hay un poquito más de comillas, hotelería y otros costos adicionales que no tiene el full time. Cuando dice full time, no significa que el magíster, los estudiantes estén estudiando de sola célula en la facultad. Full time significa que las clases son esencialmente durante el día, ¿no es cierto? Pero muchos de nuestros estudiantes hacen alguna otra cosa, un proyecto de investigación, trabaja media jornada o cuarto de jornada en otras cosas. Sí, ¿no es cierto? Pero clases diurnas, digamos, durante el día y el weekend, clases fin de semana. Y esos son, por lo tanto, los valores. Si ustedes el día de mañana quisieran seguir al magíster en economía, ustedes se les reconoce todo lo que ya hayan pagado por concepto del diploma y lo que tienen que pagar simplemente es el remanente con respecto al valor del magíster, que por supuesto es más que esto. Creo que está en 360 al full time UF y 390 al weekend. Así que tendrían una buena parte del programa ya financiado a través de haber pagado estos diplomas. Pueden también tomar más de un diploma, por ejemplo, alguien quiere un diploma en macro y otro en micro, o quiere uno en micro y uno en econometría, y ahí están casi bastante cerca a haber hecho casi todo el programa, o se acercan un poco, pero hay algunas personas que han hecho efectivamente eso. Requisitos de postulación, es bastante fácil postular. Certificado de notas, carta de interés, currículum, son cosas bastante fáciles. Nosotros sabiendo las notas, el programa que nosotros ya sabemos los programas que existen en Chile, más o menos las universidades, y hacemos nuestra propia investigación. Analizamos, digamos, el perfil y con el currículum y en algunos casos se justifica una entrevista, en la mayoría de los casos no, y con eso entonces tomamos una decisión.
Recuerde que en algunos casos son aceptados directamente si el perfil es idóneo, en algunos casos, si es que requieren nivelación, justamente lo que le decimos, mira, tú eres un candidato promisorio, se ve bien, pero necesita nivelación en micro, macro, econometría o qué sé yo, y te recomendamos entonces hacer estos ramos en el semestre verano, semestre otoño, y si los apruebas, entonces puedes partir el diploma, ¿ah? O el programa. ¿M? Y eso va a depender del perfil de cada cual. Bien, creo que ahí está, bueno, está lo último que no es mucho mi tema, porque yo soy director académico, no director económico, entonces aquí a lo mejor Ghislaine si quiere mencionar a grandes rasgos estas opciones de financiamiento y de descuento. Así es. Dado la normativa vigente, contamos con distintos descuentos a los cuales se pueden acoger dependiendo de sus características. Es importante el primero que hace mención a matrícula anticipada y eso es en función de la fecha de postulación. Entonces, cuando se postula con 90 días de anticipación, eso accede hasta un 30% y luego va disminuyendo ese descuento hasta acercarse a la fecha de inicio del programa. También en distinta calidad, si son exalumnos de la universidad, de otras facultades, de universidades del CRUT y así distintas opciones. Así que recomendamos, si están con el interés, este programa que les acomoda, procedan a postular a través de la página y luego serán contactados y es la slide siguiente, en donde ahí están los datos de contacto que Arturo González es la persona de nuestra área quien los contacta eh, y su correo más abajo, arturogonzález@fen.chile.cl. Consultas y ayuda en el proceso, él encantado los va a ayudar. ¿Ya? Ya están abiertas las postulaciones en la página eh, que es www.ueconomia.uchile.cl. ¿Ya? Acá tenemos una pregunta nos hace Rodrigo R. Candia, está en el nombre ahí. ¿Hay una estimación de las horas fuera de clase que es necesario dedicarles al programa? Entonces, explicar ahí quizás un poco las horas Sí, presenciales de destinación y de estudio. la verdad es que, bueno, en el decreto, ¿no es cierto?, la aprobación formal, hay unos números que se ponen ahí, qué sé yo, pero la verdad es que eso la respuesta más honesta que podría dar es que eso va a depender del caso a caso. Y por eso que nosotros nos preocupamos mucho del tema del perfil de ingreso, porque si alguien tiene formación previa en economía y es, por ejemplo, un egresado de, no sé, muy buen desempeño de la FEN, por ejemplo, que hizo ingeniería comercial, mención economía de la FEN y sigue el magíster full time weekend, bueno, ahí probablemente esa persona va a tener buena formación y va a poder tener una dedicación mucho más acotada que alguien que viene, no sé, de unas ciencias sociales, ¿no es cierto? Y que hizo, a pesar de que hizo la nivelación en pregrado con nosotros, no tiene todo el bagaje, ¿no es cierto? Y a lo mejor hay algunos conceptos, algunas cosas que va a tener que repasar o le va a salir un poquitito más complejo, ¿no es cierto? Ir siguiendo el ritmo de los cursos y muy distinto. Entonces depende mucho del programa, pero lo que sí nosotros nos preocupamos es que las personas que partan el programa tengan un nivel de bagaje y conocimiento de economía, ya sea porque lo traen de su pregrado o ya sea porque lo suplementaron con estas nivelaciones gratuitas que explicaba yo, de manera tal de que con ese bagaje ya pudieran, ¿no es cierto?, conciliar este programa con familia, con trabajo, ¿ya? Si nosotros vemos que alguien no tiene ese bagaje para hacer eso efectivamente, entonces hay dos opciones, ¿no es cierto? Una es que, bueno, probablemente no son admitidas al programa en algunos casos, y la otra es que hay personas que deciden demorarse un poco más, pero y tomar menos intensidad de ramos. Por lo tanto, por ejemplo, en un bimestre, en vez de hacer econometría aplicada con macroeconomía abierta, dice, no, yo no quiero ser tan rápido, voy a simplemente tomar un ramo. ¿M? Y los diplomas justamente permiten eso, permiten ir tomando de un ramo por bimestre, y eso en la dedicación horaria ahí evidentemente es mucho más baja. Entonces, los diplomas es una muy buena forma de
alguien que tenga la idea de hacer el magíster eventualmente, partir con un diploma, si uno está un poco insegurizado por la dedicación horaria y etcétera, bueno, una alternativa es tomar el diploma y ir un ramo por bimestre y ese ramo probablemente va a ser mucho más abordable y compatible ciertamente con familia y trabajo. ¿Ah? Así que incluso hay alumnos del magíster que justamente hacen eso. Yo no quiero sacarlo en un año y medio, me dicen, no tengo problema en sacarlo en dos o en dos y medio. Y van tomando menos carga por semestre, ¿no es cierto? Y lo hace un poco más largo, pero no mucho más largo, porque el programa ya es corto, ¿no es cierto? Y con eso logran conciliar todo lo que quieran conciliar con su vida privada y su vida, qué sé yo, laboral, familiar, etcétera. Así que Mm. eso es lo que hemos visto como en la práctica y con muy buenos resultados. Acá tenemos otra consulta respecto a los certificados a fin de los programas, porque nos consulta Henry Wachtendorf. Si uno comienza el magíster, ya cancelado, matriculado en ese programa, uno puede ir a medida que avanza la malla recibiendo los diplomas una vez que uno va completando esos cursos. Eso nos consulta, se puede realizar aquello, hay que pagar un derecho de título adicional. ¿Qué recomienda? La respuesta, cuando comienzan el magíster, es que terminan el magíster y se entrega el título al finalizar. No se hace que a medida que avanza se van entregando los títulos de los diplomas en el camino. Y eso es un tema de normativa, así lo tienen establecido los programas. En el fondo, excepcionalmente ha pasado, y esos son casos que deriva el director académico, una persona que, por ejemplo, comienza el magíster y ve que en el camino va a llegar hasta la mitad, por ejemplo, del magíster, solicita un retiro y en ese caso han sido puntualmente, se ha entregado el certificado y el diploma de un diploma o dos de ese magíster. Acá Nicolás Martínez pregunta cuándo comienzan los diplomados. La verdad es que comienza cuando tú quieras, porque en el formato weekend, perdón, en el formato full time hay dos semestres, el semestre otoño que parte en marzo y el semestre primavera que parte en julio-agosto, todos los años. Y ahí siempre se están impartiendo ramos de todo el programa. Entonces, ahí hay dos momentos de entrada y en el formato weekend, como es una modalidad de bimestres, ¿no es cierto? Que son 2 meses y medio, entonces permanentemente hay nuevos ramos que se están impartiendo. Entonces, lo que yo recomiendo a Iris Lane es mandar a Nicolás todo el calendario, tanto el weekend como el full time, y que vean cómo es la parrilla de ramos que hay, para que vean cuándo pueden tomar, si quieren el de micro, el de econometría, el de macro, bueno, cuál es el momento para partir. Pero esencialmente esto es un continuo, así que pueden partir básicamente cuando ustedes quieran, según los ramos que quieran tomar, digamos. Ya sea en el formato weekend o en el formato full time. Incluso los pueden mezclar, pueden tomar un ramo en el weekend, pueden tomar un ramo en el full time y así. La única Sí. tema ahí con el weekend es que el weekend tiene un requisito de alguna experiencia laboral que el full time no tiene. Entonces, full time puede alguien que viene directamente del pregrado y toma el full time. En el weekend nosotros queremos que haya un mínimo de 2 años de experiencia laboral para que tengan un poquito de bagaje práctico para poder asimilar la materia en el formato que usamos en ese formato, ¿no es cierto? Weekend. Así que, pero dos años de experiencia laboral, eso es bastante amplio, puede haber un montón de cosas, prácticas laborales, ayudantías de investigación, cosas de ese tipo que pudieran haber hecho durante su pregrado, incluso también es considerado. ¿Mm? Hay Perfecto. Se otra van a pregunta. poner en contacto por Sí, interno. Tenemos el correo y le van a mandar la información. Guillermo Picado, me parece que había venido una charla previa, no sé, tal vez me equivoco, pero eh, nos acompaña desde Nicaragua, quiere saber si los cursos de nivelación son en línea. Eh, claro, bueno, por ahora, por el COVID, el semestre de verano va a ser en línea, va a ser híbrido, la verdad. ¿Ah? El que quiera ir presencial va a ir presencial, ah, como la foto que mostré recién, y los que quiera tomar híbrido lo puede tomar híbrido también, pero hay que hacer las pruebas, hay que hacer todas las exigencias, por supuesto. ¿Mm? R. Candia pide compartir la presentación.
Me parece que sí, pero si tienes alguna pregunta que quieras plantear ahora, la presentación no va a tener la respuesta que pudiéramos dar, así que si tuvieras alguna duda, la puedes hacer ahora y podemos avanzar en eso si quieres. No veo más preguntas en el chat. Si alguien quiere preguntar, por favor, la puede hacer en el chat o si es muy larga, la puede hacer a viva voz también. Ahí, bueno, había más preguntas, respuesta de Arturo González. Importante el punto ahí, que vean otros programas de la facultad también del área de economía, porque este tiene el foco en análisis económico, un programa aplicado en economía, pero hay en política pública, hay en teoría económica, ¿no es cierto? Para los que quieran más teoría económica, hay en área de finanzas, hay diplomas en áreas temáticas de la economía también, que, que, que ahí Ghislaine puede a lo mejor elaborar, pero hay otras opciones que tienen que ir viendo en función de sus objetivos profesionales y académicos más de largo plazo, digamos, para que los consideren La otra también. línea que se imparte desde esta área en diplomas de postítulo es políticas públicas. Y los diplomas que tenemos a disposición en marzo dan inicio y en julio son parte del magíster en políticas públicas. El magíster tiene tres líneas de profundización, que es evaluación de políticas públicas, la segunda es regulación y competencia, y tercera línea, que es comunicación y políticas públicas. Entonces, el perfil de los alumnos principalmente es gente que va a diseñar, implementar políticas públicas y también toda la área nueva que hace un par de semestres se está impartiendo, justamente el de comunicaciones, es para gente que debe entender las políticas públicas y cómo comunicarlas. Entonces, ahí sumado al perfil en fondo de carreras matemáticas con cuantitativas, pero también sociólogos, abogados, se suman periodistas y la verdad que es un público más amplio de nuestros alumnos, a diferencia de estos diplomas o magíster, en el fondo donde son mucho más técnicos, más cuantitativos aún y de análisis principalmente. Entonces, el magíster de políticas públicas da una amplitud a gente desde sector público, sector privado, ONG también. Y ahí el director académico es el profesor Oscar Landarreche. Él también es director de los diplomas y también de esta unidad. Es el director académico. Así Así que es. cordialmente invitados también a que revisen. Les voy a dejar acá la página en donde está esa línea de profundización. Y también tenemos la línea de economía para la empresa, en donde ahí se tocan temas de economía, economía para la empresa, que es en el fondo el diploma introductorio que tenemos a esa línea. También tenemos diplomas en temas de cambio climático, en temas de género, en ética y compliance, que han sido finalmente temáticas que hemos ido viendo que, dado los cambios en la sociedad, la empresa, Estado, por supuesto, son relevantes de estudiarlos y cómo implementarlos. La idea de eso es un fuerte énfasis muy equilibrado entre la teoría y la implementación para llevarlo a cabo por la gente que haga estos diplomas y con gran éxito en los últimos años, los últimos tres principalmente, hemos desarrollado esos diplomas con directores académicos que vienen de las industrias, con experiencia. Así que los invitamos también a revisar esa tercera línea temática. Eso Bien, principalmente en nuestra área. Así que las postulaciones en la página, perdón, no se vio. O sí, a ver. Sí, ahí está la página. Pueden ver, ya están abiertos todos los postulaciones y también canaliza nuestro coordinador que es Arturo González y disponible para resolver todas las dudas, consultas que puedan tener. ahí está, ¿no? Así es, así es. Bien,
No sé si hay más preguntas, dudas, comentarios, sugerencias también. Siempre bienvenidas. No habría más Si entonces. alguien quiere una conversación más personalizada, por así decirlo, porque son casos específicos, perfiles, dudas que son bien puntuales, ¿no es cierto?, de cada cual. Entonces, en ese caso, bueno, contactarse con U Economía, con Arturo, con Ghislaine y pueden ver caso a caso en más detalle y más profundidad. Yo también me ofrezco, si son preguntas más bien de carácter académica del programa, ¿no es cierto? Los contenidos del programa, el perfil del programa, el tema de los ramos, los profesores, cosas, el intercambio con Groningen, etcétera, cosas académicas, llamémoslo así. Yo como director académico también me ofrezco a contestar esas inquietudes también, por supuesto. Bueno, Preguntan el inglés. Bueno, el inglés es fundamental. Qué bueno que lo mencionaste porque no nos referimos a eso, pero la verdad es que el inglés a nivel de lectura es importante porque hoy por hoy buena parte de la literatura relevante en economía, en un mundo globalizado como el que vivimos, se escribe y se publica en inglés. Por lo tanto, el inglés que requerimos acá es un nivel de comprensión eh, 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 en inglés, al menos a un nivel intermedio, digamos. Va a haber algunas dudas, incomprensión incompleta, digamos, pero que puedan sacar los sustantivos, ¿no es cierto?, de bibliografía que pueda estar en inglés. No todo va a estar en inglés, pero una parte sí. Por lo tanto, queremos que ese perfil lo tenga, digamos. Además, dicho sea paso, el inglés es cada vez más importante laboralmente, así que que no tenga ese estándar, yo creo que hay razones poderosas en sí misma para tratar de adquirirlo, ¿no es cierto? Y al ser estudiantes de la facultad, como vimos al principio de la presentación, ustedes pueden acceder justamente a formación en inglés que ofrece la propia facultad, ¿ah? Para los que quieran acogerse a eso también. Así que gracias por la pregunta, Pedro. Bien. ujú. Eso, no sé si hay más preguntas o dudas. Creo que en el chat están agradeciendo ahí la presentación. No veo más preguntas. Tal vez pudiéramos dejarlo acá, pero con la invitación de que si tienen preguntas que se les ocurre después, ¿no es cierto? Siempre nos pueden contactar y plantearnos la pregunta. Así es. No, en la página ya están los datos de contacto disponibles y el correo también en donde se les mandó la invitación, el recordatorio, esos son nuestros datos de contacto. ¿Ya? Así que disponible y los Siempre, esperamos. sí, siempre hay personas, una última cosa, siempre hay personas que tienen dudas si cumple o no el perfil, si se requeriría algún tipo de nivelación, qué tipo de nivelación, etcétera. Si alguien tiene esa duda, puede a través de Economía mandarnos un currículum y ya con eso nosotros podemos tener una primera impresión de si requeriría alguna nivelación y qué tipo de nivelación, etcétera, y se puede avanzar camino a través de eso. Eso de manera informal, como una primera apreciación, digamos, pero legalmente lo hacemos. Muy bien, quedamos hasta acá Perfecto. entonces, Gis, ¿te parece? Así es. Damos las Y gracias. Damos por finalizado la muy charla bien, de muchas hoy. gracias a todos los asistentes, estamos en contacto.